Hoy vamos a hablar sobre un pensador catalán, Raimundo Lulio, Ramón Llull, y los razonamientos irrefutables, o por mejor decir, la máquina de pensar que inventó Raimundo Lulio. En realidad no era catalán, sino que había nacido en Palma de Mallorca, pero es lo mismo. Yo creí que era catalán. Bueno, fue paje del rey Jaime I de Aragón, se casó muy joven, estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Y tuvo 2 hijos, pero tenía una vida bastante disoluta aquí entre nosotros. Un día dijo, a modo de plegaria, ¿no? La belleza de las mujeres, oh Señor, ha sido una plaga y una tribulación para mis ojos, pues a causa de la belleza de las mujeres no he prestado la atención debida a vuestra gran bondad, ni a la belleza de vuestras obras, o de vuestras otras obras. Lulio adoraba, hay que decirlo, el busto de las mujeres y solía escribir poemas al respecto. Qué lindo, ¿no? En cuanto a su pasión por las muchachas, vamos a contar lo siguiente. Cierta vez conoció a una mujer muy bella que estaba casada, pero ella era muy piadosa, de modo que rechazó una tras otra las insinuaciones y ofrecimientos de Llull. Un día, el tipo iba a caballo, vio a la dama y la empezó a perseguir. Pero la mina entró a la iglesia, más que nada para evitar ese contacto que tenía Llull, contacto visual y contacto verbal, ya que el tipo con el caballo al paso le iba diciendo cosas. La mina se metió en la iglesia creyendo que con ese expediente iba a evitar la presencia de Llull, cosa que no ocurrió porque el tipo se metió con caballo y todo dentro de la iglesia. Y bueno, los fieles se indignaron y lo echaron a patadas. Esta escena parece que afligió tanto a aquella mujer que decidió terminar con el acoso del enamorado. Lo invitó finalmente a su cámara y le mostró el busto que tanto desvelaba a Llull, y resultó ser que tenía una enfermedad que le carcomía aquella parte del cuerpo, y le dijo, este es, Raimundo, el cuerpo que tanto deseas. Mejor sería que pusieras tu amor en Jesucristo, de quien recibirás un premio eterno. Y Lulio se fue. Un tiempo después, mientras escribía sus versos amorosos, se vio interrumpido por la imagen de Cristo colgado en la cruz. Intentó seguir con sus escritos, pero 4 veces esta visión le interrumpió, y a la mañana se había convertido en un cristiano penitente y entregado. Al tiempo se convenció de que era necesario convertir a todo el mundo islámico a la cristiandad, y esta obsesión dominó el resto de sus días. Personalmente pensaba convencer a los árabes, mejor dicho, no es que lo pensara, todo el mundo piensa personalmente. El cronista que escribe esto, no muy bien que digamos, dice que pensaba convencer a los árabes personalmente. Y no que personalmente pensaba convencer a los árabes. De tal manera que emprendió un intenso estudio del árabe. Se compró un esclavo sarraceno, que no es la mejor manera de aprender el árabe, no es la única. Y si todos aquellos con inquietudes filológicas procedieran a comprar esclavos de aquellas lenguas que desean aprender, volveríamos a los barcos negreros ya con ambiciones lingüísticas. Sí, ni es la mejor manera de profesar la cristiandad tampoco, no comprarse un esclavo. Ni tampoco, claro. De todos modos, el esclavo un día blasfemó delante de Llull, y el tipo enojado le pegó una piña. El esclavo se quiso vengar, lo atacó a Llull con un cuchillo, y Raimundo lo desarmó y consiguió que lo metieran en cana. Y mientras meditaba cuál sería la justa condena, mientras Llull meditaba esto, el esclavo se suicidó, convencido de que lo matarían. Y suicidarse por lo que a uno le va a suceder cuando esto no es seguro, no es buena práctica para un buen esclavo sarraceno. Para esa época, Lulio ya había terminado el libro de la contemplación, una obra de miles de páginas, en la que buscaba demostrar por medio de razones necesarias
todas las verdades fundamentales del cristianismo. Estaba convencido de que todos los dogmas de su religión se podían demostrar mediante razonamientos irrefutables. El libro estaba dividido en 5 partes para honrar las 5 llagas de Cristo, en 40 subdivisiones que aluden a los 40 días que Cristo pasó haciendo penitencia en el desierto, en 366 capítulos concebidos para ser leídos uno por día en un año bisiesto. Cada capítulo constaba de 10 parágrafos en referencia a los 10 mandamientos, y cada parágrafo estaba dividido en 3 partes para honrar a la Trinidad. Quiere decir que era irrefutable. En 1274, Llull se retiró al monte Randa en busca de renovación espiritual. Tras muchos días de ayuno y contemplación, experimentó una iluminación divina en la cual Dios le reveló el Ars Magna, el libro, o el método con el que, según él pensó, podía convencer a los infieles y establecer con certidumbre los dogmas de su fe. Parece que las hojas de un pequeño arbusto quedaron grabadas con los caracteres alfabéticos de los muchos idiomas en que Raimundo enseñaría su Ars Magna. Fue entonces cuando Llull se recluyó en un monasterio para completar aquella revelación. El Ars Magna consistía en un mecanismo complejísimo. El Ars Magna en realidad es el libro. Lo que era un mecanismo complejísimo era la máquina de pensar de Llull. Es un mecanismo complejísimo, no tan complejo, ya veremos que no, de combinaciones de principios y categorías que surgían como indiscutibles. Ya vamos a hablar de esto, yo les voy a explicar cómo es porque esta crónica no lo explica. Dicen que estas categorías y principios estaban plasmadas en unos círculos rotatorios que posibilitaban unas combinaciones. Dicen que el de Llull fue el primer intento que se valió de diagramas geométricos para descubrir y cristalizar verdades no matemáticas, y creo que dicen demasiado. Leibniz, que admiraba a Llull, decía que en aquella obra se hallaba el germen de un álgebra universal al cual todo conocimiento podría quedar contenido. Bien. Y Leibniz decía, si hubieran de surgir controversias, no habría necesidad de mayor disputa entre filósofos, que no fueran las disputas que pudieran surgir entre 2 contadores, ponele. Es decir, bastaría que se sentaran frente a una pizarra y dijeran calculemos. Esto decía Leibniz de este método de razonamiento de Llull, que ya vamos a ver en qué consistía. Bien. De todos modos, Llull estaba convencido de que esta máquina era un arma poderosa para convertir a los gentiles, particularmente a los islámicos. Imagínense, era la época en que habían fracasado las cruzadas, y Llull estaba convencido de que la discusión racional, apoyada por su método, podría aportar un medio para la difusión de la fe. El resto de sus días lo dedicó a la actividad misionera. Renunció a las posesiones que había heredado de su padre, era un tipo de mucha guita, repartió sus pertenencias entre los pobres, abandonó a su mujer y a sus hijos, comenzó a peregrinar buscando ayuda de príncipes y papas para fundar monasterios donde se pudiera enseñar los conceptos que figuraban en el Ars Magna. En España creció tan rápidamente el número de escuelas llulistas que sus discípulos eran tantos como los tomistas. Llegó incluso a enseñar en la Sorbona. En 3 ocasiones, Llull viajó a África para hablar con los eruditos sarracenos y para predicar sus opiniones por las calles de las ciudades musulmanas. En las 2 primeras visitas apenas si pudo escapar con vida. Y a los 83 años hizo su tercera visita al África. Era el año 1315. Se paró en una calle de Bujía y empezó a exponer en voz alta los errores de la fe musulmana. Una multitud indignada lo apedreó y Lulio llegó malherido a un barco genovés y allí murió. Cuentan que antes de fallecer tuvo una visión del continente americano y que profetizó que un descendiente de uno de los mercaderes que viajaba en aquel navío descubriría algún día un nuevo mundo. ¿Qué sé yo? Contemos para terminar lo siguiente. Se cree que Jonathan Swift
estaba pensando en el Ars Magna de Giulio cuando describió aquella máquina inventada por un profesor, ¿no? Esto en los viajes del Capitán Gulliver, que era una caja cuadrada y unos 6 metros de lado con unos cubos, centenares de cubos en cada una de cuyas caras había una palabra. Dando vuelta a una manija de la caja, los cubos modificaban su orden y presentaban frases. En cuanto a alguna palabra o algunas pocas palabras formaban una frase con sentido, eran copiadas. Y después, a partir de estas frases, se componían tratados, o si no, poemas. Y Swift explicaba esto. La persona más ignorante, con un poco de trabajo corporal, podía escribir libros de filosofía, o de poesía, o de teología, y ello sin el menor auxilio de genio o del estudio. Eso en la isla de la Pucha, ¿no? Sí. La Iglesia aprobó la beatificación de Giulio, aunque parece muy poco probable que algún día lo canonicen. Primero porque en sus libros hay cosas que tienen que ver con lo herético, que podrían ser consideradas heréticas, digo. Después porque su martirio fue provocado por una conducta casi suicida. Y finalmente su insistencia en el origen divino del Ars Magna, y su obcecación en usar este arte como instrumento para convertir infieles. Y eso casi es demencial. Así que los abogados de la Iglesia por ahí no lo canonizan nada, bueno, qué sé yo. Pero yo les voy a explicar en qué consistía esta supuesta máquina de pensar, o esta supuesta geometrización del pensamiento que, según Leibniz, iba a reducir las disputas filosóficas a meras cuestiones que podían llegar a calcularse. Hay un diagrama que podría ser antepasado de otro más complejo. Yo voy a explicar el más simple. Es un círculo. En el centro, con la letra A, está señalada la divinidad, Dios. Y después, alrededor, en el círculo, en 9 estaciones, están señalados los atributos de Dios, que son, pongamos por caso, la bondad, la grandeza, la gracia, la virtud, la sabiduría, el poder, la eternidad, bueno, qué sé. Están ahí. Todos ocupan una parte de la circunferencia de este círculo. Y están unidos al centro, lo cual quiere decir que son inherentes a la divinidad. Pero también están unidos entre ellos por cuerdas y por diagonales, lo que significa que se articulan entre ellos. Y esto nos permite decir, entonces sí, que Dios es eterno, pero que la bondad es eterna, y que la grandeza, hablar de lo eternamente grandioso, o de lo sabiamente poderoso, o de lo poderosamente sabio. A eso le llamaban la máquina de pensar de Joule, y eso es lo que, según Leibniz, iba a reducir las discusiones filosóficas. Claro, después se crea ya otro círculo y otro más. Y entonces las combinaciones, que aún en este caso inicial ya son muchas, se multiplican. Entonces ya se puede hacer combinaciones, pero son combinaciones tan graciosas como las que señalaba el Capitán Gulliver en el libro de Jonathan Swift. Es decir, que no sirven para nada. La máquina de Joule es un cuento chino muy parecido, mejor dicho, mucho menos. Algunos lo comparan con la linterna mágica de Kircher, que es un pensador con mucho menos prensa que Joule. Pero resulta que esa máquina funcionaba. Y la comparan porque el libro de Kircher, en donde está la linterna mágica, también se llama Ars Magna. Ars Magna de luces y sombras se llama, de Kircher. La linterna mágica de Kircher funciona y la máquina de pensar de Joule no. Borges ha dicho alguna vez que podía ser usado aquel procedimiento para buscar rimas.
era el mismo, después que el diccionario de la rima parecía la máquina de pensar de Llull, porque un poeta empieza a probar distintas palabras, el ejemplo que usa Borges es distintos epítetos para tigre, creo. Y entonces, después de ensayar varios, esta es una forma de musa, el ensayo, se queda con el que le parece más asombroso. Es notable, además, esta idea lateral que aparece en Borges, que casi yo no he encontrado en los que hablan de la inspiración y de la revelación poética, que es el ensayo. Tan simple, casi tan prosaico, diría, como eso. Ensayar epítetos a ver cuál nos parece más asombroso. Y dice, epítetos para tigre, y el tigre negro no está mal, sería el tigre de la noche, o el tigre rojo, que serían todos los tigres, por el carácter sangriento de este animal. Pero el ensayo como procedimiento creador, diría como humildísimo procedimiento creador, me parece un pensamiento interesante. Y es verdad que la máquina funciona así. La gloria es eterna, la bondad es poderosa, Dios es eterno, Dios es bondadosamente poderoso, poderosamente bueno, gloriosamente santo. Eso no es pensar. Eso no es pensar. Esa era la máquina de pensar de Ramón Llull. ¿A quién dedicar esto? A mí me parece que está bien dedicárselo a Llull, no tanto por la invención de esta máquina de pensar, sino por algunas otras ideas que seguramente habrá tenido, para no hablar de aquellos poemas dedicados al busto de las mujeres, poemas que desconozco por otra parte. No es lo mismo, de cualquier modo, admirar el busto de las mujeres que admirar los poemas que sobre ellos se escriben. No. Bien. A Jonathan Swift, naturalmente, al padre Athanasius Kircher, al inventor de la linterna mágica y uno de los pensadores favoritos de este programa. Sí. El hombre estaba completamente loco, pero una locura verdaderamente interesante. Sí, uno de los que primero descifró los jeroglíficos, Alejandro. Claro, sin pegar ni una. Sí, todo verdaderamente mal. interesante, parece creado por la máquina de Llull. Bueno, como era una máquina de pensar, vamos a utilizar un tango cuyo nombre seguramente proviene del Ars Magna de Llull. Es el tango Pensalo Bien, que canta Carlos Gardel, que era una máquina, pero de cantar. Adelante, don Carlos.